Ok, chicos, vamos con oxidorreducción. Bien. En este capítulo ustedes tienen dos tipos de problemas. Tienen oxidorreducción y tienen ion electrón. Honestamente, ion electrón no se los han evaluado en el examen. De todas formas, aquí hay uno para decirles cómo lo pueden resolver sin el método largo de ion electrón que usábamos antes en bachillerato. ¿Okay? Vamos, cosas importantes que ustedes deben conocer en la oxidorreducción es el número de oxidación de algunos elementos, para con ello poder hallar el de los demás. Cuando la sustancia es pura, o sea, no está combinada con otros elementos o está combinada con elementos iguales. Por ejemplo, O2, oxígeno, que es O combinado con O, hidrógeno, litio, solo, no combinado con otro elemento, potasio, calcio o cualquier otro que esté solo, su número de oxidación es 0. Ahora, si el potasio, el litio, el sodio están combinados con otro elemento, su número de oxidación es el único número de oxidación que ellos tienen, que es más 1. Todos los que tienen un solo número de oxidación, ese es el número que van a usar siempre. ¿Ok? Más 1. En el caso del calcio, bario, zinc, radio, todos los que dicen más 2, solamente más 2, ese es su número de oxidación. En el caso del aluminio es más 3. El hierro es 2 y 3, entonces no sé cuál está usando. En el caso del hierro se habría que calcularlo, pero en el caso de estos no. El oxígeno casi siempre es menos 2. La excepción son los peróxidos. En los peróxidos el oxígeno trabaja con menos 1. El hidrógeno casi siempre es más 1. La excepción son los hidruros, en los que el hidrógeno trabaja con menos 1. Ahora bien, si los electrones que estoy estudiando van de menor, o sea, los números de oxidación, perdón, van de menor a mayor, hay una pérdida de electrones, el elemento se está oxidando. Si van de mayor a menor, hay una ganancia de electrones y el elemento se reduce. Aquí la gente se confunde mucho, porque asume que hacia la derecha es positivo. Y si es positivo, los electrones tienen carga negativa por este menos a más. ¿Ok? Es negativo por este más a menos. Hacia allá, pierdo, y hacia allá, gano. En esta pregunta del libro, en oxidorreducción, les piden el número de oxidación de fósforo, que es la pregunta número 1. Entonces vamos con los que conocemos. El hidrógeno es más 1, el oxígeno es menos 2, el fósforo no lo conozco. Entonces multiplican 1 por 3. X por 1. 2 por 4. 8. Y de ahí despejan la X. 8 pasa sumando, 3 pasa restando, eso me da 5. Entonces el fósforo está trabajando con más 5. Hay gente que lo hace mentalmente. Dice, menos 8 más 3 da menos 5. Para llegar a 0, más 5. ¿Ok? En la pregunta 2 les preguntan en cuál de estos compuestos el azufre trabaja con más 6. Entonces, bueno, saquemos la cuenta. El oxígeno es menos 2. Menos 2 por 3 da menos 6. Para llegar a 0, este tiene que ser 6. Si lo hacemos con la nomenclatura, este es 6, se simplifica con este 2 y ahí aparece el 3. Esa es otra forma de sacar. Bueno, definitivamente tiene que ser la opción A, pero vamos a probar con las demás. El hidrógeno es más 1, el oxígeno es menos 2. 2 por 3, 6. Menos 6 más 2 da menos 4. Entonces este es más 4. Siempre es el signo contrario a lo que dio la operación. Más 4. No sirve. El azufre es menos 2. El hidrógeno es más 1, el 1 del hidrógeno está aquí, este 2 está aquí, o sea que ya el azufre está trabajando con 2 o con 6. El oxígeno es menos 2. Aquí el azufre no podría ser 6 porque se hubiese simplificado con el 2 del oxígeno. ¿Ok? Entonces esta opción también está descartada, por ende es la opción A. En esta pregunta les preguntan en cuál de ellos el oxígeno trabaja con menos 1. Con menos 1 trabajan los peróxidos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. El oxígeno es menos 2, el hierro tiene 2 y 3. Obviamente el hierro está usando 3, en el intercambio de valencias, aquí está el 3 del hierro, el 2 del oxígeno. Entonces esta no es porque está trabajando con 2, no con 1. Ok, los peróxidos se caracterizaban porque tenían metal casi siempre, algunos tenían no metal, con oxígeno, no eran compuestos ternarios. Así que este no sirve. De todas formas, si sacan la cuenta, el oxígeno aquí trabaja con menos 2. Ok, la valencia del litio es 1. Más 1. Su número de oxidación, el 1 está aquí, por ende este 2 viene de oxígeno. O sea que el oxígeno también está trabajando con menos 2. El zinc trabaja con más 2, el 2 está aquí, por ende el oxígeno no puede ser menos 2 porque se hubiese simplificado. Eso quiere decir que el oxígeno está trabajando aquí con menos 1. Aquí está el 1 del oxígeno, aquí está el 2 del zinc. Esto es un peróxido de zinc.
En esta les preguntan dónde el hidrógeno trabaja con -1. El hidrógeno trabaja con -1 en los hidruros. Y si ustedes recuerdan, los hidruros tienen metal e hidrógeno. Aquí el único que tiene metal es este. Entonces el hierro está trabajando con +3, que lo veo aquí, el hidrógeno tiene que estar trabajando con -1. En todos los demás el hidrógeno tiene que ser positivo. ¿Ok? En el 5 les piden el número de oxidación del carbono en el carbonato férrico. Pueden escribir el carbonato férrico y pueden sacar la cuenta como hicimos ahí. Eso es ganas de perder el tiempo. Ya ellos me lo están diciendo, carbonato tiene que ser el mayor número de oxidación del carbono. Y si el carbono tiene 2 y 4, pues tiene que ser 4, más 4. ¿Ok? Porque me están diciendo carbonato, es la mayor. En el 6 les ponen una reacción química y preguntan ¿quién se oxida? Bueno, entonces vamos a sacar las cuentas. El azufre está solo. Una sustancia sola trabaja con 0. El oxígeno también es una sustancia pura. Tiene átomos iguales, trabaja con 0. Aquí el oxígeno es -2. 2 por 3, 6. -6, entonces este es +6 para que me dé 0. Ok, el azufre está pasando de 0 a +6. Está pasando de 0 a +6. Viene hacia la derecha, se oxida. Entonces, ¿quién se oxida? El azufre. El oxígeno está pasando de 0 a -2. De 0 a -2, hacia allá, gana electrones, se reduce. Por ende es el azufre. En el 7 les preguntan quién gana electrones. Hacemos lo mismo. El oxígeno está solo, por ende es 0. El potasio, cuando está combinado, es +1. Para que esto me dé 0, el cloro tiene que ser -1. 1 menos 1 da 0. El oxígeno es -2, el potasio es +1. Para que esto me dé 0, el cloro tiene que valer 1. 1 más 1, 2, menos 2, 0. Si esto les parece difícil, pues pónganle la X y hagan la ecuación. Ok, vamos a ver. ¿Quién gana electrones? Gana electrones el que se reduce, o sea, el que disminuye su número de oxidación. ¿Quién disminuye su número de oxidación? El potasio no cambió. El cloro pasó de -1 a +1, aumentó. El oxígeno pasó de 0 a -2. De 0 a -2 gana electrones. Entonces, gana electrones el oxígeno. ¿Quién se reduce? El oxígeno, porque gana electrones. ¿Quién es el agente oxidante? El O2. El agente es la molécula completa que contiene el que se reduce. ¿Ok? El agente oxidante es la molécula que contiene el que se reduce. Por ejemplo, aquí se está oxidando el cloro que va de -1 a +1. Se oxida el cloro. El agente reductor es el cloruro de potasio completo. Es la molécula completa, el agente. ¿Ok? Ahora supongan que yo quisiera balancear esa ecuación, que la quiero balancear por óxido de reducción. Honestamente, si yo lo tuviera que balancear, la haría por tanteo. Van a terminar mucho más rápido por tanteo. Pero supongan que lo quiero hacer por óxido de reducción. ¿Cuál es el procedimiento? Copio quiénes cambian. El oxígeno está cambiando de 0 a -2. Como aquí hay un 2, aquí coloco un 2 porque deben estar balanceados. Y el cloro está cambiando de -1 a +1. ¿Ok? Hay gente que no le coloca este 2, está en todo su derecho, no hay problema. Entonces tampoco se coloca este. Es cuestión de gustos. A mí me gusta colocar los dos. Igualito este siempre se termina por tanteo. Ok, de 0 a -2, si lo hago así, de 0 a -2, estoy ganando 2 electrones. De -1 a +1, de -1 a +1, estoy perdiendo, de -1 a 0 hay 1, de 0 a 1 hay 2, estoy perdiendo 2 electrones. Los electrones tienen que desaparecer. Como son iguales, cuando sumen, se van a eliminar. Si no fueran iguales, cuando ustedes sumaran, pues simplemente iban a
a tener que multiplicar para poderlo reducir. Me explico. Si la primera ecuación tuviese 3 electrones y la segunda tuviese 2, no son iguales. Entonces la primera se multiplica por 2 y la segunda por 3, se intercambian. Se me quedaría 2 por 3, 6, 3 por 2, 6, pero se multiplicaría por 3 todo. Se multiplicaría por 3 este, 2 electrones y este. ¿Ok? Todo se multiplicaría por 3. Bien, ahora cuando yo sumo, estos dos se eliminan porque son iguales. ¿Y qué me queda? Me queda oxígeno más cloruro, que me va a dar este oxígeno más cloro más 1, con todos los coeficientes en 1 porque no tuve que multiplicar por nada. O sea, es como si esto estuviera bien. Pero cuando uno chequea, porque siempre hay que terminarlo por tanteo, cuando uno chequea se da cuenta que el oxígeno no está balanceado. Entonces, ¿cuántos oxígenos tengo aquí? 2. ¿Cuántos necesito aquí? 2. Ahora necesito 2 potasios, 2 cloros, 2 potasios y 2 cloros. Y ahora sí tengo la cosa balanceada. ¿Ok? Eso nos hubiese dado si lo hubiésemos hecho de la otra manera. Nos hubiese dado directo. El oxígeno está pasando de 0 a menos 2 y necesito 2 oxígenos porque estoy colocando aquí los 2. De 0 a menos 2 hay, de 0 a menos 2 hay una pérdida de 2 electrones. Pero como son 2 oxígenos, son 4 electrones. 2 por 2, 4. Y el cloro va de menos 1 a más 1. Proceso en el cual gana 2 electrones. Ok, para que los electrones se me eliminen, hay que multiplicar esta ecuación de aquí abajo por 2. ¿Ok? 2 por 2, 4, se me va a eliminar con este 4. ¿Y qué nos queda? 2 por 2, 4 se me elimina con este, nos queda el oxígeno más 2 por este cloruro. Del otro lado nos queda este por 1 que queda igual. Y nos quedan 2 por este cloro. Entonces ahora lo buscamos. El O2 queda igualito. 2Cl menos 1, 2Cl menos 1, 2 o menos 2, 2 o menos 2 y 2Cl más 1 que es este mismo que está aquí. Si chequean quedó balanceado. ¿Ok? Vamos a responder el 8. Que es una pregunta que le interesa muchísimo a la gente de la Simón. En el 8 dice, cuando el ion cúprico pasa a cobre metálico. El ion cúprico. Las valencias de cobre son 1 y 2. Y Co es la mayor. Entonces el ion cúprico es cobre más 2. Pasa a cobre metálico. Y aquí es donde la gente se enreda. El cobre es un metal. Entonces cobre metálico es simplemente cobre. Es metálico cuando su número de oxidación es 0. Si me dicen que pasó al litio metálico, al níquel metálico, o sea, lo que me diga metálico es porque pasó a 0. ¿Ok? Eso lo han preguntado y la gente se enreda porque dicen que no saben lo que es el elemento metálico. Es simplemente el elemento del número de oxidación 0. Ok, cuando van de más 2 a 0, de más 2 a 0, ganan electrones. ¿Cuántos ganan? 2 electrones. Entonces las opciones del 8 son, se oxida, pierde electrones, descartada porque gana, se reduce o no se puede determinar. Ok, gana electrones, por ende, se reduce. Como la ley. Ok. Todos los demás lo pueden responder ustedes. Recuerden que los de un electrón no se los están pidiendo. Hay algo que me interesa aclarar aquí. Vamos con los números de oxidación. Esto es cloro más otros compuestos y aquí les da cloruro de potasio, les da clorato de potasio y les dan otros compuestos. ¿Ok? Resulta que aquí el cloro funciona con 0 porque está solo. Aquí el potasio es más 1 y este es menos 1 porque más 1 menos 1 da 0. Aquí el potasio es más 1, el oxígeno es menos 2 por 3 da menos 6, más 1 da 5, o sea da menos 5, entonces este me tiene que dar más 5 para llegar a 0. Si ustedes se fijan, el cloro cambió 2 veces. El cloro pasa de 0 a menos 1 y el cloro pasa de 0 a más 5. Entonces va de 0 a menos 1, gana electrones, de 0 a más 5, pierde electrones. El cloro se oxida y el cloro se reduce. Y de hecho, este mismo cloro es el agente oxidante y el agente reductor. Eso puede pasar. No tiene por qué ser elementos distintos. El mismo que se oxida puede ser el mismo que se reduzca. Lo importante es que no pueden reducirse 2 ni oxidarse 2. Debe uno oxidarse y el otro reducirse. ¿Ok?
Ahora vamos con esto. Les dieron una ecuación parecida a esta y les pidieron que la balancearan. La gente, como estaba dada en forma iónica, lo quería hacer con el método ion-electrón, pero ese método es demasiado largo. Mi recomendación es balanceen por tanteo. Balanceen como si estuvieran balanceando cualquier ecuación, independientemente de las cargas. Tengo un potasio, un nitrógeno, tres oxígenos, un hidrógeno, dos. Por ende aquí va un 2. ¿Ok? Y ya está balanceada. El problema está en que en este ejercicio en particular había varias opciones que tenían esta opción. O sea, había varias opciones que tenían esta. La diferencia es que alguna decía más 2 electrones, otra decía más 4 electrones, más 6 electrones. Conclusión, yo tengo que hallar el número de electrones involucrados. Que honestamente la forma más cómoda de hallarlo es la siguiente. Multiplican la carga por el coeficiente estequiométrico. Más 1 por 2, más 2. Menos 1 por 1, menos 1. Y aquí no hay carga, por ende es 0. ¿Qué tengo del otro lado? Más 1 por 1, más 1, menos 1 por 1, menos 1, y cuando no tiene carga es 0. Entonces de este lado tengo 2 menos 1, 1, 1 menos 1, 0. Ustedes quieren pasar de 1 a 0. De 1 a 0. Por ende deben ganar un electrón, porque de 1 a 0 es un solo espacio. Y nos olvidamos del método largo de ion-electrón. Lo hacemos por tanteo.